Ahora sí. Cálculo de predicados, ¿no? Bien, la lógica de predicados está basada en la idea de que las oraciones realmente expresan relaciones entre objetos. Relaciones entre objetos. Se puede decir que estos objetos pueden ser, bueno, más que todo, estos objetos van a ver cualidades y atribuciones, ¿ya? Entonces vamos a decir objetos, cualidades, sus cualidades y atribuciones. Bien, a ver, bien, sigamos. Bien, las cualidades también, bueno, estas cualidades más que todo, vamos a denominar como predicados, ¿ya? Entonces, las cualidades también serán denominados como predicados. Luego, los objetos, vamos a determinarlo o llamarlo como términos, ¿ya? Eh, serán denominados como términos. Bien, vamos a hablar un poco más de esto. A ver, pongamos un punto. Lenguaje formal de la lógica predicativa. Bien, más que todo, nuestro objetivo va a ser formalizar, ¿no? Las oraciones, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño estudio para esta formalización, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en todos estos puntos que vamos a estudiar, ¿ya? Bien, entonces veamos aquí. Para poder estudiar, ¿ya? Para poder estudiar, formalmente plantear, así voy a poner, plantear el estudio de este tipo de oraciones.
vamos a necesitar distinguir más que todo, ya, en las oraciones. Esta parte, ¿no? De cuáles son las cualidades y cuáles son los objetos, ya. Bien, entonces, es necesario distinguir entre las estructuras que forman estas oraciones. Bien, ¿qué necesitamos distinguir? A ver, mm, ¿de qué o, a ver, aquí anotaré siempre, ¿de quién o de qué se habla en la oración? Eso primero, ¿ya? Primero eso, ¿de qué o de quién se habla en la oración? Luego otro, ¿qué propiedad o característica en la oración atribuible o se atribuye al qué o al quién? Eso es lo que queremos saber, ¿ya? ¿Qué propiedad o característica en la oración atribuye? A ver, unos pequeños ejemplos. A ver, aquí. A ver qué ejemplos puedo dar. Mm, a ver, por ejemplo, eh, todos los perros, así, llevan cola. Más o menos así. Bien. Esta parte, esta parte. Se refiere a la primera, ¿de quién o de qué se habla la oración? Aquí se habla de los perros, ¿no ve? Entonces, a esto se lo llama término, ¿ya? Luego este otro es la propiedad. ¿Qué propiedad o característica en la otra o en la oración atribuir? Llevan col. Esa es la propiedad, ¿no ve? A esta propiedad se lo llama predicado. Abajito también esto se lo llama objeto y esto es, como hemos dicho, propiedad, ¿no? Propiedad. Bien, podemos dar muchas oraciones. A ver, una oración más por lo menos. A ver, hablando de nuestra clase de la universidad, a pesar de que no estamos ahí. A ver, el edificio
es para pasar las clases. Eh, Aquí, ¿de qué trata? El objeto o término es el edificio, ¿no ve? Es el edificio. Término. Es para pasar las clases. Esta es la propiedad o predicado. Bien. eh, entonces, definamos qué es un término, ¿ya? Definamos aquí qué es un término. Pondré término. ¿Qué es en realidad el término? Es el objeto al cual se refiere la proposición, ¿no ve? Es el objeto al cual se refiere la proposición. La proposición o oración. Eso es el término. Ahora, el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es la propiedad o característica que se atribuye al sujeto o objeto, ¿no ve? Bien, ahora sí, continuemos. Ahora, más que todo esto, estas oraciones nosotros en cálculo de proposiciones hemos representado eh, con el abecedario, más que todo P, Q, R, S, ¿no ve? Y conectivos, vamos a hacer lo mismo en este tema, ya se va a hacer lo mismo. Entonces pongamos aquí representación de los elementos de la oración o de la proposición. Oración, pondré. Predicativo. A ver, para el término o sujeto, ¿ya? Para el término o sujeto, vamos a representar mediante letras minúsculas. A ver, ¿cómo cuáles? Mayormente vamos a usar las letras X, Y,
Supongo que Z si es necesario, pero puro minúsculas. Puede ser A, B, N, E, M, dependiendo a qué nos referimos, ¿no ve? Todas las letras minúsculas, ¿ya? A ver, para el predicado. Para el predicado vamos a representar mediante letras mayúsculas. A ver, ¿cómo cuáles? Mayormente vamos a comenzar con P, Q, R, luego puede ser A, B, cualquiera, ¿ya? A veces es bueno representar estos con la inicial de la bueno, de la parte predicativa, ¿ya? Tal vez mayormente vamos a estar utilizando las iniciales de la parte predicativa, digamos. Aquí es para pasar clases, clases C, C mayúscula, pasar P, P mayúscula, ¿no ve? Sí, ¿ya? A ver, un ejemplito. A ver, una oración. A ver, ¿qué nos podemos inventar? A ver, esto. Esperen un ratito, voy a agregarles. Bien, esta oración, vamos a aumentar más páginas. Ahora sí. Bien, volveremos donde estuvimos. A ver, ¿qué dice? Las muñecas son de plástico y de tela. A ver, primero, hace rato ya hemos aprendido a reconocer cuál es el término y cuál es el predicado. Esta parte es el término. Y esta parte es el predicado. Ahora, a esta parte de los términos hemos dicho que vamos a representar con letras minúsculas. Entonces pongamos sea, a ver, una letra. M, como empieza con M, entonces M minúscula, muñecas. Ahora, son de plástico, sea P mayúscula, plástico. Luego, de tela, T mayúscula, que sea tela. Entonces, ¿cómo se va a representar esto? Se va a representar de la siguiente forma. Las muñecas es el término, entonces vamos a tener P de M y de tela, dice, ¿no ve? Y de tela, T de M. O sea, mira aquí, vamos a decir, las muñecas son de plástico, las mismas muñecas son de tela, ¿no ve? Y son de tela. Entonces, perfectamente esto se puede pronunciar así. Las muñecas que representa M, ¿no ve? Son de plástico
y las muñecas también son de tela, ¿no ve? Bien, entonces así se lo puede representar esta oración. Bien, eso más que todo vamos a general, más que todo esta parte de formalizar, en la parte de formalización vamos a profundizar un poco más, ¿ya? Pero ya tengan, o es para que tengan un poquito la idea de que cómo va a ser la formalización en esta parte, ¿no ve? Bien, sigamos. Eh, Bien, hasta ahora hemos testeado muchas cosas, ¿no? En esta primera parte hemos testeado muchas cosas que se van a necesitar para cálculo de predicados. Se necesita dos cosas muy importantes, término y predicado, ¿no ve? Y sus abreviaciones, su escritura, ¿no ve? Ahora vamos a ir a, más que todo, definir de una forma más formal el lenguaje de predicados, ¿ya? Entonces pongamos aquí definición formal del lenguaje de predicados. Bien, a ver, este lenguaje de predicados es como todos los que ya hemos visto, ya. Siempre va a tener un alfabeto, ¿no ve? Que ya hemos visto, parece en sistema axiomático, un alfabeto, un sintaxis. Lo mismo aquí, ¿ya? Entonces escribamos. Como todo lenguaje, en este caso, el lenguaje formal de cálculo de predicados existe el alfabeto y la sintaxis. Estos elementos básicos, más que todo el alfabeto y la sintaxis, nos van a ayudar a definir el lenguaje y la construcción de fórmulas, ¿ya? Entonces, estos elementos básicos, podemos decir, son elementos básicos que definen el lenguaje y la construcción de las fórmulas. Bien, hablaremos un poco del alfabeto. El alfabeto más que todo trata bueno, del conjunto de símbolos, signos, que siempre hemos representado las oraciones, ¿no ve? Entonces pongamos aquí, es el conjunto de símbolos
y signos. mm, mediante los cuales se representan matemáticamente las oraciones. Se representan matemáticamente las oraciones. Más que todo esto, oraciones predicativas, predicativas. Bien, dentro del alfabeto entonces vamos a encontrar símbolos de términos y predicados, ¿no? A ver, ¿cuáles van a ser estos símbolos? Símbolos de términos constantes. Un poquito vamos a separar. Las constantes mayormente vamos a representarlos así y sucesivamente. Luego también símbolos de términos variables. Los términos variables con X, Y, Z y sucesivamente. Símbolos de predicados. Como ya hemos adelantado hace rato, vamos a representar mayormente con mayúsculas. Bien, ¿qué más? Luego, también símbolos de conectivos y de agrupación vamos a necesitar. Necesito con otro color representaremos. Aquí. ¿Cuáles van a ser esos? Los que ya conocemos, la negación, conjunción, disyunción, implicación, la doble implicación. Luego, los de agrupación va a ser paréntesis, corchetes y las llaves. También símbolos de cuantificación. Los símbolos de cuantificación van a ser dos, muy importantes. A esto se lo llama para todo o universal, ¿ya? Símbolo universal. Mayormente se lo lee así para todo en las oraciones, ¿no? Y esto es existencial. También se lo conoce como particular, pero en los
En las oraciones nos va a aparecer existe. Bien. Entonces, hablaremos un poquito más de estos cuantificadores. Cuantificación, seguramente lo han visto un poco raro. Cuantificación universal. Bien, a ver, definamos qué es una cuantificación universal. Eh, a ver, podemos decir, se refiere, ¿no ve? Una oración se refiere a todos los elementos del dominio de referencia, ¿ya? Entonces, la oración se refiere, la oración o proposición, ¿no ve? A todos los elementos del dominio de referencia. Entonces, en una oración mayormente vamos a representar así. Para todo X tal que P de X. Este X recuerden que es eh, término o sujeto o objeto, ¿no ve? P es el predicado o la propiedad que debe cumplir esa oración, ¿no ve? Bien. O si se trata de dos sujetos, vamos a poner así, ¿no? P es la letra mayúscula. Bien. A ver, en cuantificación existencial. A ver, la oración se refiere a un subconjunto de elementos, se puede decir, del dominio de referencia. Nuevamente, eso se va a notar así. Existe X tal que P de X. O bien si hay dos sujetos, existe X, Y tal que Q de X o Q de X. Muy bien. Con eso estaríamos acabando la parte del alfabeto. A ver, iremos a la parte de sintaxis.
Esto vamos a subrayar. Bien, ¿qué nos va a indicar la sintaxis? Obviamente las sintaxis son fórmulas bien construidas, ¿no ve? Y para las fórmulas bien construidas se necesita conectivos, aquellos que realmente conocemos, ¿ya? Y estos nuevos que estamos conociendo, el para todo y el existe, el universal o existencia, ¿no ve? Esos, ¿ya? Bien, entonces notemos aquí. Es el conjunto de reglas que nos permiten definir las fórmulas bien construidas del cálculo de predicados. Entonces, pongamos fórmulas bien construidas. Esas fórmulas bien construidas serían negación de P, negación de Q, P y Q o P o Q. Mm, momento, chicos, estoy fallando algo. Tienen que ser mayúsculas todos. Entonces, negación de P, negación de Q, P o Q, o P y Q, P o Q. Desde ahora mayormente vamos a trabajar con mayúsculas, porque recuerden que para representar los predicados vamos a mayormente utilizar las letras mayúsculas. Entonces sería P implica Q, y por último P si solo si Q. También fórmulas cuantificadas sería para todo X existe P de X. Estos pueden ser negados también, no hay ningún problema, ¿ya? O conectados con el I, conectados con el O. De hecho, eso es lo que vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Bien, ahora sí, niveles. Primer nivel, anotaremos. Primer nivel. Estarían las negaciones, el para todo y el existe. Segundo nivel, estaría el conectivo y el conectivo disyunción, conjunción. Tercer nivel, estaría la implicación
y la doble implicación. Bien, continuemos. Bien, seguidamente vayamos a los tipos de proposiciones de predicados, ¿ya? Más abajo, perdón, no está saliendo bien. En la línea tiene que ser. Bien, no se están cansando, ¿no? Vamos a pasar hasta 5:15, yo creo. A ver cómo están. Está todo bien, ¿no? Hasta 5:15 yo creo que vamos a pasar. Bien, sigamos. Esta parte teórica terminamos, luego se los retiro, ¿ya? Más que todo la parte teórica en el pizarrón voy a estar escribiendo harto igual, por eso más que todo me animé a pasar hoy día siempre. A ver, pongamos proposiciones generales simples. Son aquellas proposiciones predicativas que tan solo cuentan con un único predicado. Supongamos, bueno, aquí pondré algunos, pero un ejemplito vamos a hacer siempre. X, P de X. O existe X tal que Q de X. O para todo X, también las negaciones son aceptables, no hay ningún problema de eso. A ver, un ejemplito. No sé si en esta parte está aceptable, pero no creo que sea tan difícil para esto. A ver, todos los gatos tienen ojos. Directo, ¿sí? ¿No ve? Bien, este es el término. Es el término. O sujeto, objeto, ¿no ve? O sujeto. Y este es el predicado, la propiedad. Y se lo puede representar así.
A ver, X que sea gatos, todos los gatos, ¿no? Gatos nomás, gatos. Y tienen ojos O mayúscula, bueno, P lo llamaré así para parecer el otro. Pero mayormente vamos a utilizar las iniciales. P que sean los ojos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se puede representar esto? Todos los gatos, se refiere a todos, generaliza a todos, ¿no ve? Entonces, eh, ahí va a entrar el para todo que estuvimos mencionando ya hace rato. Ya, para todo X sería P de X, ¿no ve? Todos tienen ojos, ¿no ve? Bien, es un pequeño ejemplito. También vamos a hablar de proposiciones generales complejas. En la proposición generales complejas, eh, aquí son aquellas proposiciones, ya, ay, perdón, son aquellas proposiciones predicativas que cuentan dos o más predicados. Bien, entonces, oración, no sé, a ver, notación primero, notación. Se puede escribir así, para todo X, tal que P de X mm, implica Q de X. Esto es el universal, ¿no ve? El universal. Ahora el existencial, existe X. Esto después vamos a ver el por qué se escribe con I. Casi la mayoría de la existencial se escribe con I, o todos en realidad. Ya, pero después les aclaro. Particular o existencial. Bien, sigamos. Eh, no sé si dar una oración para esto. A ver, ¿cuál sería una oración? A ver, una oración para esto. Todos los... Con otro color mejor. A ver, déjenme ver. Ya hemos dado con para todo, ¿no? Existen personas que comen mucho y no engordan, así más o menos. Y no engordan.
Bien. am, no sé si les va a costar tanto las... No es tan costoso las formalizaciones. Después vamos a llevar formalizaciones. A ver, veamos aquí. Nos habla de personas. Esa es la variable, ¿no ve? X, personas. Ya no estaba separando. A ver, separar ese. Este es el término, ¿no ve? Término. Objeto o sujeto, sujeto. Que comen mucho y no engordan. Este es el predicado. Entonces, existen personas. Ya estuvimos poniendo. X va a ser personas. Luego, que comen mucho. Se puede abreviar con las dos iniciales también. CM puede ser, comen mucho, ¿no ve? Eso puede ser así. CM, comen mucho. O solo M nomás o cualquiera de los dos. CM lo estoy poniendo. Pero, a ver, para no alterar siempre nuestra teoría de escritura es mucho. M nomás, comen mucho. Eso es que representa. Bien, sigamos. Y no engordan, engordan siempre. E va a ser engordan. Luego vamos a dar el por qué el no voy a tomar. Ese es la negación. Ya en formalizaciones más que todo vamos a poner ese punto. Ahora, como dijimos hace rato, existe X, existen personas tal que comen mucho y no engordan, negación de E, y no engordan. Esas mismas personas no engordan, ¿no ve? Bien, más o menos así. Vamos a aprender en formalizaciones un poco más, yo creo. Bien, aparte de eso, vamos a necesitar también interdefinición de cuantificadores. A ver, atiendan. Eh, voy a anotar aquí. Existe una relación entre cuantificador universal y existencial. O sea, estos cuantificadores que estamos usando tienen una relación, ¿ya? Y esa relación mayormente se da de esta forma. La negación, cuando se niega un para todo, esto es equivalente a decir existe X, o sea, la negación de para todo había sido existencia, ¿no ve? Y también se niega el predicado, negación del predicado. O bien, si negamos una existencia, pondré otro, no el mismo, Q de X. Entonces, esto es equivalente
a decir para todo X tal que es la negación de Q. Muy bien. Ahora sí, pero van a prestar mucha atención a esta parte. Se está yendo mi batería. Me da un minutito, por favor. Bien, continuemos. Eh, Estamos preparados para formalizar, parece. ¿Ya? Ahora daremos teoría para formalizaciones. Formalizar es siempre representar mediante el conjunto de signos y símbolos eh, de acuerdo a las reglas de sintaxis, ¿no ve? De acuerdo al alfabeto y reglas de sintaxis. Entonces pongamos aquí, es representar mediante el conjunto de signos y símbolos del alfabeto que hemos mencionado y de acuerdo a las reglas de sintaxis. Bien, pondremos puntos. Bueno, a ver, ¿qué nos vamos a fijar? Nos debemos fijar, a ver, en una oración, más que todo aquí es formalizar oraciones, ¿no ve? Eh, Primero nos vamos a fijar el dominio de referencia, ¿ya? Por eso ya estaba poniendo, se debe fijar en forma previa, así pondré, se debe fijar un dominio de referencia. Bien, ese dominio de referencia, según el ejemplo que ya hicimos aquí, más arriba está, ¿no? Este. Aquí el dominio de referencia claramente son las personas, ¿no ve? Entonces,
primero esto hay que fijarse, ya el dominio de referencia. Luego, ¿qué más? Luego, obviamente, hay que ver los distintos términos de la oración. Digamos, si vamos a poner X a las personas, a veces no solo nos va a hablar de personas, puede haber más sujetos. Entonces, X, Y, Z, esos, ¿no ve? Luego también este otro, la propiedad, las propiedades que cumple esto lo que nos dice, ¿ya? Entonces aquí pondré todo eso. Se deben reconocer, ¿sí? Reconocer los distintos términos de la oración y el tipo de predicados que trata la oración. Otro, siempre se deben asumir los predicados en sentido afirmativo. Bien, hace rato hicimos, parece uno. Aquí ya, mira, siempre se deben asumir los predicados en sentido afirmativo. Aquí hemos puesto, y no engordan. Ah, el no hemos tomado en cuenta. ¿No ve? Aquí se toma en cuenta la negación. ¿Ya? Bien. Entonces, siempre se deben asumir los predicados en sentido afirmativo. Si están negados, obviamente ahí entra la negación o el conectivo de la negación. ¿No ve? Otro. Este. Por defecto, el conectivo del cuantificador existencial es el de la conjunción. Yo creo que aquí se va a ver, no creo que se corte. Es lo que les decía. Para el cuantificador existencial, por defecto, si es que no hay en ninguna oración, digamos, en esta oración ya hemos dicho y, pero si no se pone nada aquí, si no hay nada aquí, por defecto es i, el de la conjunción. Mira, existencial. Existen personas que comen mucho, no engordan. Directamente lo hubiera puesto eso. No era necesario este i. Ya, entonces podría haber dicho, existen personas que comen mucho, no engordan. Ah, directamente ahí el conectivo es i. Obviamente aquí lo puse para que la oración suene bien, pero en otras oraciones seguramente poniendo el i no sonaría tan bien como se parece. ¿No ve? Pero por defecto, si es que no hay un conectivo aquí, es i. Eh,
Si hubiera puesto así, existen personas que comen mucho o engordan. Obviamente aquí era o, aquí entonces o. ¿Ya? Ahí no está aclarando. Pero por defecto, si es que no hay ni un conectivo aquí, por defecto el de existenciales y. ¿Ya? Bien. Ahora sí, estamos preparados para ejemplos. Para eso, algunos ejemplitos vamos a hacer. Luego no les voy a cansar, no les voy a quitar mucho su día domingo. Mañana vamos a continuar. Supongo que vamos a pasar unos 2 periodos o un periodo y medio. Luego voy a devolvérselo a sus exámenes. Ya, más que todo, da, eh, dictarles sus notas, ¿no? Mm, Eso, chicos, mañana. Ah, ejemplos. Formalizar. A ver, esta oración. Todos los estudiantes son listos. A ver, ustedes mismos. eh, Ahora sí, formalícense. Otro, más adulto. A ver, esos dos. Luego vamos a descansar. Bien, sea X. Aquí sería los estudiantes, ¿no ve? Es el sujeto, término. Y esto es
predicado. Entonces, sea X los estudiantes. Y informática. Y L listos. Bien, entonces, como nos dice, todos los estudiantes generaliza para todo, ¿no ve? Para todos los estudiantes de informática y de X y son listos, ¿no ve? Son listos. Entonces, L de X. Bien, el otro. Algunos estudiantes de la facultad son de informática. Nuevamente, X es el... A ver, esta parte pondré siempre. Hasta ahí es. Algunos estudiantes. Este sería término, ¿no? Término. Nuevamente es sujeto. Y todo esto es predicado. Ahora pongamos aquí, sea X, nuevamente es estudiantes, nos habla de estudiantes. De la facultad, F sea facultad, son de informática y informática. Nuevamente, algunos, eso es existencia, ¿no ve? Existen estudiantes de la facultad, ¿no ve? Y son de informática. Como no hay aquí ni un conectivo, no hay nada aquí, entonces directamente informática. Y son de informática. Bien, entonces la clase de mañana lo que vamos a hacer es eh, esto de formalizar, vamos a generalizar para proposiciones o deducciones, ya, más que todo en deducciones vamos a aplicar, ya. Obviamente una frase de deducciones, ¿no ves? De una frase de oraciones, se puede obtener esto como premisas, ¿no ve? Cada oración sería una premisa, ¿no? Entonces, seguramente en la conclusión lo mismo, ¿ya? Eso vamos a aprender en la clase de mañana y, y algunas demostraciones más, ya de lo que ya conocemos, reglas de inferencia, ¿ya? Bien, no les quiero quitar mucho, chicos.